Momento de entrevista en Show en Televisión Noticias. Ya nos acompañan dos grandes actores chilenos protagonistas del Ritmo de la Noche, Santiago Rodríguez y Pablo Rojas, para hablar de lo que va a ser este reestreno de esta obra que dio mucho que hablar durante el año. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. Muy bien, muchas gracias Ítalo por invitarnos. Hablemos un poquitito del Ritmo de la Noche, que en palabras simples cuenta cómo fue ser gay o una persona como del colectivo en la dictadura, ¿no? Un momento tan represivo para Chile, cómo sobrevivió el movimiento en ese momento. Pero ustedes lo hacen con una obra de teatro que califican como experimental, porque tiene muchas mezclas, si me cuentan un poquitito más de eso. Sí, mira, nosotros empezamos con esta investigación el año 2018. Hicimos 13 entrevistas a gente que, como tú bien dices, frecuentó espacios de esparcimiento homosexual en dictadura, desde finales de los 70 hasta principios de los 90. A raíz de teníamos un hito importante que eran los 40 años de la discoteca Fausto, que es la discoteca gay más antigua de toda América, que incluso sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. Entonces, el 2019 se cumplían 40 años desde que abría y nuestra pregunta inicial fue: ¿cómo una discoteca gay abre en Providencia en la primera parte de la dictadura, que son los años más violentos? Y en base a eso hicimos 3 entrevistas a transformistas muy conocidas en Chile, el dueño de la discoteca, un Paco también un carabinero que dieron de baja por ser homosexual, y en base a eso hicimos este montaje que es como un collage de estas distintas historias de la disidencia sexual en dictadura. Sí, bueno, y lo interesante también es que a partir de las entrevistas, de los testimonios que nos dieron, que como bien decía Santiago, partió en Fausto, empezaron a aparecer muchos otros lugares de esparcimiento homosexual que funcionaban en la dictadura y que daban cuenta de toda la noche cola en Santiago. Entonces al final, si bien partimos con Fausto, después nos pareció muy interesante abrirlo a todos estos espacios que hablaban de cómo estaba la sociedad en ese minuto también. Daba cuenta de las diferencias sociales, de las diferentes maneras de divertirse, de las personas que participaban en cada uno de estos lugares. Las relaciones amatorias, cómo se amaban en esa época, cuáles eran los códigos, la música, como que todo eso uno puede verlo en la obra. ¿Y qué le sorprendió de cómo se vivió en ese instante la homosexualidad en Chile? ¿Cómo lo hacían para poder reunirse, para poder seguir teniendo vida, ¿no? A pesar de la dictadura? Habían una cantidad de códigos que eran súper interesantes, que nosotros claramente por no vivir en la época no los conocíamos, pero desde que contestaban los teléfonos en la plaza de armas y se ponían de acuerdo para ir a las discotecas o para juntarse, para pinchar, habían distintos códigos. Lo interesante era que, si bien uno puede pensar que a Fausto en Providencia había la gente como de mayor clase social, todos como que pululaban en todas las discotecas. O sea, de una se movían a otra, a las 3 de la mañana para ver un show, después para ver el otro. Por ejemplo, de Fausto se iban a la Cuásar, que quedaba en Club Hípico. Entonces como que había como un tránsito nocturno, y que eso uno también puede ver en la obra, como la cartografía de todos los espacios que estaban en esa época como funcionando. Y lo bonito también es como esa mezcla entre la noche y la violencia, y que al final los espacios como Fausto, Cuásar, se convertían en espacios de resistencia. O sea, la noche era un espacio de resistencia donde los afectos, el brillo, la risa, un poco te cuidaban o te hacían sentirte mejor en esa época que probablemente fue dura para la gente de la comunidad. Era interesante también las redadas, también algo que se menciona mucho en la obra, que eran distintas las redadas, por ejemplo, en Fausto, que la redada en Cuásar. Y habían unas monedas de cambio un poco para que la policía los dejara tranquilos, ¿cachai? Como que tenían que haber prácticas sexuales también entre las transformistas, con la policía. O, por ejemplo, no podían entrar vestidas de mujer a Fausto, como que habían cosas particulares dependiendo de cada espacio. Y me imagino que todo eso, ustedes ahí lo cuentan un poco, marcado por el temor constante, ¿no? Porque me imagino lo que tiene que ser este tránsito de irse a Fausto, a la Cuásar, durante la noche, toque en dictadura, toque de queda. Es una resistencia literal, como... Sí, es que ahí hay como una tensión, como decía el Santiago, entre la fiesta y la violencia, las relaciones amorosas que existía con algunas personas del mundo de los carabineros o del ejército, versus cómo se hacían estos códigos para que finalmente
no les pegaran o las dejaran estar en esos espacios. Ahí hay un diálogo constante de tensión entre como déjame estar acá, yo te doy algo a cambio, Claro. que la obra aparece, porque apareció los testimonios finalmente. Lo que aparece en nuestra obra son los testimonios recogidos de estas 13 personas que vivieron este tiempo. Ujú. Tenemos un extracto del tráiler, no de la obra en específico, pero para que la gente se haga una idea un poquitito de la estética, de cómo se ve y de lo que van a poder ver entonces en El ritmo de la noche en enero próximo, que queda nada No queda nada. para enero. Mira. Veamos esto. Tenemos 96.588 palabras. 422.096 caracteres. Este es El ritmo de la noche. Ahí estaba cortito el extracto que armaron, pero se va a ver mucho más en la obra. Porque yo le decía, es como una obra que ustedes definen como experimental porque mezcla comerciales de la época, Claro. mezcla fonomímica, si no me equivoco. Lip sync, que se le llama. Que se le llama. sí. Ahora se conoce como Se conoce como lip sync. Hay como show transformista, Eso. hay comerciales de la época, hay videos políticos, hay videos también de cómo era la visión del VIH-Sida en la época, y también algo que cruza un poco Claro. la historia de la homosexualidad en Chile, muy en esta época, en los 80. Entonces es como una mezcla, como un collage, como te decía, que es bastante la estética de nuestro colectivo. O sea, que uno pueda ver distintas cosas y uno mismo ir armándose como el relato. No es una historia de principio a fin, no vemos una ficción. Hay como 13 relatos, en el fondo que son las 13 entrevistas, que están unidos por conceptos un poco. O sea, lo que hablábamos un poco, represión, espectáculo, amores, la televisión. la televisión. Aparecen ahí también algunas de las personas famosas que iban a Fausto, tiramos algunas cuñitas ahí. como las copuchas de la Sí, época, o sea, por ejemplo, exacto. Grace Jones, que estuvo en Fausto, Ajá. cuando vino a ser entrevistada también acá en la televisión chilena, como que está toda esa época que se revive un poco con el espectáculo, con la obra. Pero claro, que si nosotros podemos invitar a la gente a ver El ritmo de la noche, contarles que es una obra diferente, Claro. que de hecho el público está situado en 3 espacios. Hay gente que ve la obra desde los lados, hay otros que lo ven desde frente y como decía Santiago, hay ficción, hay baile, hay canto. De hecho también nosotros hacemos un juego que se hacía en Fausto en esa época, que es el telegrama. Lo replicamos con el público. Obviamente que nadie del público se tiene que subir al escenario, hacer nada que no quiera, pero hay una interacción para que de alguna otra manera puedan vivir también la noche homosexual de esos años. Es parte de lo que pretendemos con la obra también. Pero interpreto entonces no es que cada uno haga un personaje en específico, sino que van mutando, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Y ustedes me decían que es un proyecto que lleva ya 2 años. ¿Cómo vieron el estreno? ¿Cómo se dieron las primeras presentaciones con público y todo? Fue súper emocionante porque, como bien decíamos, este proyecto partió en 2018 y también hay algo interesante porque nos metimos en el mundo un poco de la dictadura que no vivimos nosotros por nuestra edad en el fondo, y después vivimos un poco el estallido y empezamos a vivir el toque de queda de verdad. O sea, lo que hablábamos en la obra, después lo vivimos un poco, claro. lo llamamos, no sé, pero no. Pero después vino la pandemia, entonces ahí también hicimos una versión online en Zoom con Taller Siglo XX, que es un espacio cultural que nos acogió, pero faltaba la presencialidad, o sea, esta interacción con el público, que como bien decía Pablo, es una obra que se interactúa de manera como indirecta y directa con el público. Entonces cuando llegó enero de este año y pudimos presentarla finalmente con público, fue con aforo todavía reducido. O sea, después recién en mayo pudimos tener un aforo más completo y fue muy emocionante porque la recepción del público fue muy buena, la gente lo pasa muy bien y se llenó. O sea, la verdad es que nos ha ido súper bien a nivel de recepción del público, es algo que llama la atención. Claro. Gente que decía, yo no conocía estas cosas que pasaban en la época. O sea, tanto para público de la comunidad como no, es súper interesante, como es súper documental la obra. Nosotros también contamos la investigación, o sea, todo lo que hemos pasado para llegar a la presencialidad, las entrevistas que hicimos, vamos contando un poco como cómo llegamos a hacer este trabajo. Muchachos, ¿y cuándo se puede volver a ver la obra? Lo importante. Eso es lo importante. Mire, la obra va a estar en el marco del Festival Santiago a 1000, la versión número 30 del festival, el día jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de enero en Matucana 100. Son solo 3 funciones, es a las 7 de la tarde
y por lo que nos han dicho por interno, la obra va súper bien en venta. Entonces, si a alguien le interesa, le aconsejamos que las compre pronto, porque como dice Santiago, en las funciones que tuvimos en enero y en mayo, por lo menos 3 o 4 días antes de que la obra de las funciones ya se habían agotado las entradas. Y como regalo de Navidad está perfecto. Como regalo de Navidad. Perfecto. Y aparte este año, o sea, el próximo año, el festival también conmemora los 30 años del golpe. Entonces, o sea, los 50 años del golpe, perdón. Va a ser un momento relevante para la obra. Entonces la obra cabe en esa como curatoría súper bien y como les decíamos, en verdad se han vendido súper bien las entradas para que no se queden fuera, que es un buen regalo de Navidad, como decía Italia. Sí, y es una obra que le hace sentido, por lo que hemos visto nosotros, a cualquier persona, hombres, mujeres, personas más jóvenes, que vivieron la época, que no la vivieron. La verdad es que todo el mundo sale con una mezcla de querer ir a carretear, pero también de quedarse pensando, oye, qué duro fue esa época para muchas personas. Pero también con esta idea de, oye, vamos a tomarnos un trago, vamos a bailar. Hay gente que aprendía. Sí, que ha aprendido. Reflexionando y prendía, qué mejor. Santiago, Pablo, muchas gracias por haber venido al programa, mucho éxito para la obra y espero verlos ahí pronto también. Ahí. Gracias. No, te vamos a invitar. Estás Cordialmente invitado. Feliz Dejamos la porque- invitación hecha. Ya, pues que les vaya muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más show en Chilevisión Noticias.